The Legend of Dragoon es uno de esos JRPG que mucha gente recuerda con cariño, pero que también genera una pregunta muy interesante. ¿Por qué un juego tan ambicioso no terminó convirtiéndose en una saga gigante? Y para entenderlo de verdad, hay que mirar tres cosas en su jugabilidad, su historia y sus problemas de desarrollo y producción. Empecemos por la jugabilidad. A simple vista, The Legend of Dragoon parece un JRPG clásico de finales de los 90 a mapa lineal, ciudades, mazmorras, combates por turnos y una historia épica de fantasía, pero su gran idea diferenciadora estaba en el sistema de combate. En lugar de limitarse a elegir atacar y ver la animación, el juego introdujo las adhesions, secuencias de tiempo en las que tenías que pulsar el botón en el momento justo para encadenar golpes y aumentar daño. Además, algunas cadenas podían ser interrumpidas por contraataques enemigos, obligándote a reaccionar sobre la marcha. Esa mezcla de turnos con ejecución en tiempo real fue una de sus señas de identidad, Wikipedia. Y esto tenía algo bueno y algo malo. Lo bueno era clarísimo, el combate se sentía más activo, más físico, más participativo. No eras solo alguien navegando menús, estabas dentro del golpe. Pero lo malo también era real, alargando cada ataque. El sistema podía volver los combates normales más lentos de lo necesario, especialmente en un JRPG largo, donde repites cientos de enfrentamientos. Esa capa extra de timing podía pasar de interesante a cansina. Luego estaba la transformación Dragoon, que era el otro gran pilar jugable. Al llenar una barra, los personajes podían adoptar una forma especial con ataques mejorados, magia y una presencia mucho más espectacular en combate. Sony buscó que esa transformación se sintiera especial y hasta realista dentro de su lógica interna. De hecho, una de las ideas del equipo fue reservar la magia sobre todo al estado Dragoon o a objetos, para que esa forma tuviera más peso y singularidad dentro del sistema. El resultado, un sistema con personalidad, no revolucionario al nivel de cambiar el género, pero sí lo bastante distinto como para que hoy todavía se recuerde. Ahora pasemos a la historia. The Legend of Dragoon se sitúa en el mundo de Endines y sigue a Dart, que empieza buscando al monstruo negro relacionado con la destrucción de su aldea, pero acaba envuelto en una amenaza muchísimo mayor para el mundo. La historia crece desde una venganza personal hasta un conflicto épico de escala global. Wikipedia. Aquí el juego hace algo muy típico del JRPG clásico. Empieza con una motivación íntima y poco a poco sube a una escala mitológica, dragones, guerreros legendarios, civilizaciones antiguas, destino, sacrificio, reencarnación, poderes, tornidos, todo eso está aquí. Y sinceramente, la historia funciona mejor cuando se centra en su tono trágico y melancólico que cuando intenta impresionar solo por escala, porque The Legend of Dragoon no destaca tanto por tener la trama más original del género, sino por cómo intenta darle peso emocional a sus personajes principales, sobre todo a Dart, Sana y Rosé. El problema es que también se nota el contexto de la época en diálogos, a veces rígidos, ritmo irregular y una narrativa que en algunos tramos se siente más pesada de lo que debería. No es una mala historia, pero tampoco es una historia contada con la elegancia de los mejores JRPG de su generación. Y ahí está una de las claves. Tenía ambición de superproducción, pero no siempre alcanzaba el mismo nivel de refinamiento en escritura.
pacing y puesta en escena. Y eso nos lleva a la parte más interesante, los problemas de desarrollo y producción. Sony empezó el proyecto en un momento en el que quería tener un RPG fuerte dentro de su catálogo First Party, inspirada en parte por el impacto comercial del género en PlayStation. La producción arrancó en 1996, duró unos 3 años y terminó convirtiéndose en una obra enorme para los estándares de PS1 más de 100 personas y un presupuesto de más de $16 millones, una cifra altísima para la época. Además, era una etapa en la que Sony estaba montando y consolidando varios equipos internos y The Legend of Dragoon fue uno de los proyectos más grandes asociados a esa primera etapa de Japan Studio. Shuei Yoshida fue el productor y Yasuyuki Hasib dirigió y diseñó el juego. Wikipedia también hubo una ambición técnica notable al uso de personajes 3D sobre fondos pre-renderizados. Cinemáticas KA, en cuya producción colaboró Polyphony Digital, y una clara intención de competir en imagen de marca con los JRPG grandes del momento. ¿Dónde estuvo el problema entonces? Probablemente en esto era una producción enorme, costosa y ambiciosa, para un resultado que gustó, pero no dominó culturalmente su generación. Vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo y recuperó su inversión en buena parte gracias a Norteamérica, así que no fue un fracaso comercial absoluto, pero tampoco se convirtió en el golpe histórico que Sony seguramente quería. Y eso encaja con la recepción a muchos medios y jugadores lo compararon constantemente con Final Fantasy, a menudo de forma desfavorable. No porque fuera un mal juego, sino porque daba la sensación de querer entrar en la misma liga, sin terminar de superar a sus referentes en narrativa, ritmo o sofisticación general. Incluso años después se habló de una secuela en preproducción que terminó cancelándose, lo que refuerza la idea de que Sony sí contempló continuar la marca, pero nunca terminó apostando de verdad por convertirla en una franquicia mayor. Y al final, esa es la mejor forma de entender The Legend of Dragoon, no como un fracaso, sino como una ambición enorme que llegó lejos, pero no lo bastante como para cambiar la historia del género. Su combate tenía identidad, su mundo tenía escala, su historia tenía corazón y su producción tenía músculo, pero también arrastraba rigidez, exceso de duración en algunos sistemas y la mala suerte de existir en una generación donde la competencia dentro del JRPG era brutal. Por eso hoy sigue siendo un juego de culto, porque no fue perfecto, pero sí fue lo bastante especial como para que más de 20 años después todavía haya gente preguntándose lo mismo y si Sony hubiera seguido apostando por él.